Bueno, vamos a arrancar. ¿Ya está grabando? Se está grabando. Bueno, perfecto. Vamos a arrancar. Buenos días a todos y a todas. Voy a hacer la presentación del equipo que nos acompaña hoy. Hoy nosotros vamos a trabajar el tema, la capacitación de hoy está vinculada a apoyo y seguimiento para padres o cuidadores de recién nacidos prematuros. A cargo, es un módulo que las referentes del mismo son la doctora Vanessa Bochino, que es pediatra clínica, trabaja en la atención primaria de la salud del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe y forma parte del equipo del Centro de Telesalud desde los inicios, desde el 2020, en un principio estuvo trabajando en teleseguimientos COVID de manera domiciliaria. También va a estar con nosotros, que también forma parte y es referente del módulo prematuro, la doctora Luzana Giovagnoli. Ella también es pediatra clínica, también trabaja en atención primaria de la salud de la provincia y como Vanessa estuvo desde los inicios con el equipo, trabajando desde domicilio, haciendo los seguimientos COVID. En esta oportunidad vamos a dar inicio a esta capacitación. Queremos que atesoren todos estos conocimientos, como dijimos en todas las demás también que tomen nota. Si hay alguna pregunta, por supuesto, que pueden anunciarlo, lo podemos hacer al final. Y si no, tener todas las dudas y todas los interrogantes y demás para cuando empecemos con la presencialidad. Bueno, le doy la palabra a la doctora. Hola, yo soy Luciana, soy una de las pediatras, ahí está Vanessa también. Hoy me tocó estar desde casa por una licencia y les queríamos contar un poquito de qué se trata esto de prematuro. Con Vanessa empezamos cuando comenzó todo lo que sea la parte de COVID. La verdad que fue una experiencia extraña al principio, uno no estaba acostumbrado a trabajar a distancia. Y bueno, a partir de ahí nos empezó a, digamos, de alguna manera, a ver en qué otros lugares podía servir esto del teleseguimiento. Y nosotros como pediatra lo que veíamos es que la población del prematuro es muy particular. Tanto el prematuro en sí como quien cuida a los prematuros, ¿sí? Sea mamá, sea papá, sea una abuela, un cuidador. En sí el prematuro, no todos, pero una gran población del prematuro viene con malos controles, a veces los seguimientos no son buenos porque no se acercan ni al dispensario ni a los centros de mayor complejidad las mamás. Entonces, al nacer, cuando tenemos un chico prematuro, también se encuentran como con todo un mundo nuevo. Yo no sé ustedes cómo en la facultad se habrán dado algo de prematuro, bueno, cómo lo habrán dado. En otro momento, cuando ya estemos presencial, lo vamos a charlar también, chicos, más allá que ahora Vané les va a contar bien de qué se trata un prematuro, darle un pantallazo a esto, para entender por qué lo elegimos. Porque esas mamás, nosotros veíamos en los consultorios, con Vanessa hacemos consultorios en centros de salud, entonces a nosotros nos llega el chico que sale del ANEO con el familiar. ¿Qué pasa cuando salen del ANEO con ese familiar? Son tantas las indicaciones que uno a veces tiene que hacer que lo que veíamos es que no se llevaba a cabo los controles del prematuro. Y cuando llegábamos a una patología del prematuro, llegábamos tarde, porque el control no se había realizado. ¿Por qué no se había realizado? Bueno, más allá de la situación de los hospitales, de los turnos y todo, muchas veces pasaba que el padre es como que se mareaban de tantos controles que no habían llegado, que se habían olvidado. Entonces, este proyecto está hecho para que asegurarnos que los chicos prematuros tengan los controles necesarios y que se detecten lo antes posible las patologías que de alguna manera podemos ayudarlos o a detectarlo rápidamente podemos disminuir, digamos, las secuelas. Esa es la idea.
No sé, Vane, si vos querés agregar algo más. No, sí, queríamos comentar eso, la idea de por qué elegimos esta población y nuestra experiencia desde el consultorio. Y bueno, en esta charla nos vamos a enfocar, más allá de darle algunos conceptos de lo que es un prematuro, más que nada el seguimiento posterior, una vez que salen del ANEO, como para hacer en los llamados telefónicos un acompañamiento y un apoyo a los padres en todo este proceso de continuar con el seguimiento una vez que salen del ANEO, que es un factor muy importante porque el bebé sobrevivió al ANEO, sobrevivió a un montón de intervenciones, un montón de patologías y después viene la otra parte, mucho más prolongada y más difícil de sobrellevar a lo mejor porque, bueno, implica más tiempo, que es hasta los 2, 3 años y a veces hasta los 5 o 6 que entran a la escuela, se hace un seguimiento. Entonces ese apoyo, ese sostén es muy importante para que puedan continuar y bueno, tratar de disminuir, como decía Luciana, las secuelas y tomar a tiempo cualquier desvío, digamos, en el desarrollo, tanto en el desarrollo, bueno, ya ahora lo vamos a ver, neurológico, como patologías biológicas también. Sí, yo una cosita que no quería dejar de decir, que muchas veces hay muchas familias de estos chicos que son como migran dentro de la misma ciudad. ¿Qué pasa con esto, chicos? Que es re importante, es que van cambiando de centro de salud. Entonces, como que no siempre el mismo profesional es quien lo sigue. A veces pasa que van cambiando y al ir cambiando también se va perdiendo mucho de lo que es el control de día a día, digamos, del prematuro, de cuando tienen que traer un estudio. Entonces, tener a alguien externo, como en este caso seríamos nosotros, que sigamos el control, que hayan colocado las vacunas, bueno, que hayan hecho cada cosa que deben hacer con el prematuro, es lo que nos ayuda de alguna manera a asegurar que ese prematuro esté lo más cuidado integralmente posible. Bien, bueno, ahora, si les parece, compartimos el Power como para dar inicio. Esto es una introducción a todo este trabajo y seguramente que se van a seguir formando en la presencialidad. Y bueno, nosotros también habíamos dicho en un principio, cuando hicimos la presentación, que bueno, mucho de todo el trabajo que también surge, esto que decían las doctoras, si bien ya es complicado para los controles para un recién nacido, para los papás en el inicio y demás, en estas circunstancias se complica mucho más y durante la pandemia estuvo muy complicado todo eso. Entonces también es un poco, este trabajo fue como sumamente importante durante la pandemia y post pandemia. Bueno, les comparto el Power, chicas. Sí, así empezamos Así arranca. con la presentación. Digan si lo ven del otro lado. Luciana, ¿vos lo ves? Sí, se ve. Sí, se ve. Bueno, esta es la introducción, bueno, del Centro de Telesalud, como nos llamamos actualmente, y lo llamamos capacitación de apoyo y seguimiento para padres y cuidadores de recién nacidos prematuros. Bueno, esto es contar un poquito lo que es el Centro de Teleseguimiento, que ya lo vieron en las charlas anteriores, que es para facilitar el apoyo y seguimiento a padres y cuidadores desde el Centro de Telesalud. Dentro de este módulo, en la capacitación, queríamos, bueno, hacer una capacitación para los estudiantes que vengan a formar parte del equipo. Después vamos a presentar una guía de preguntas que la vamos a formular cada vez que llamemos a las familias. Bueno, aspectos operativos, que eso implica una planilla que vamos a llenar de Excel y, bueno, para estadística también, con el modelo de la planilla, y después charlar un poquito de los indicadores de salud y gestión sanitaria. Eso es en general toda la capacitación, la de hoy, y la presencial que después vamos a continuar en la semana que viene.
Bueno, el apoyo y seguimiento a padres, ¿para qué nos parecía que era importante? Una es favorecer la coordinación entre la NEO, o sea, la UCIN, y los centros de salud, es lo que hablábamos antes, a veces los padres salen de la NEO, y hasta llegar al centro de salud y hacer todos los controles que vamos a ver que hay que hacer, a veces no se puede llegar a realizar. Generar un vínculo entre los cuidadores, los padres, la familia del prematuro con el sistema de salud, o sea, proporcionar un apoyo, proporcionar una guía y herramientas de control y cuidado para pediatras y profesionales que estén en atención de niños prematuros, y crear un vínculo entre los padres, la familia y el niño prematuro, porque es un niño que desde el nacimiento no estuvo en contacto con su familia, o al menos no como uno espera. Entonces favorecer el vínculo y con la mamá también. Bien, bueno, y la importancia que veíamos, esto es una frase, no hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones, y de hecho de la civilización humana. Bueno, esto es muy importante porque en todas las organizaciones, la OMS, UNICEF, siempre apuntan al óptimo desarrollo del niño, sea prematuro o un niño recién nacido de término. Bueno, en cuanto a la definición, ¿qué es un niño prematuro? Es un recién nacido que nace antes de las 37 semanas de gestación, contando a partir de la última menstruación. Después lo podemos clasificar en prematuros de extremos, por ejemplo, el que nace antes de las 28 semanas, muy prematuro, es un prematuro entre 28 y 32 semanas, prematuro moderado, de 32 a 34 semanas, y el prematuro tardío es el de 34 a 37 semanas. Nosotros dentro del módulo, en una primera etapa, nos vamos a ocupar más del prematuro moderado y prematuro tardío, que a veces es el que también tiene mucho seguimiento y el que desde las NEOs menos se pueden ocupar, porque a veces donde se hace más hincapié es en el prematuro extremo o en el muy prematuro. Entonces el prematuro tardío queda en control en el centro de salud y es donde más tenemos que hacer hincapié nosotros, los pediatras de atención primaria. Vane, con respecto a eso que decías Sí. antes, quería agregar que en las NEOs, en algunas NEOs hacen un seguimiento, chicos, del prematuro, digamos. Salen y los mismos neonatólogos por un tiempo lo siguen. Justamente es como que le hacen más hincapié a los muy prematuros y prematuros extremos. Por eso nosotros también hicimos más hincapié en los otros dos, que a veces quedan como más relegados, digamos, en el seguimiento, que a veces si no fueron o algo pasa, no son tan seguidos como los chicos que, bueno, tuvieron como más patologías, más graves, más tiempos internados. Era eso. Sí, son los que se controlan directamente en atención primaria. Claro. Sí, en realidad ese pasaje entre el hospital y la atención primaria ahí es donde se van perdiendo y a veces cuesta llegar y o cuando llegan ya como Claro, destiempo y se tarde. perdieron meses, que a veces meses en un prematuro, en cualquier niño es muy importante. Bueno, en cuanto a las características del prematuro, tenemos básicamente inmadurez de todos los sistemas, obviamente, madurez del aparato respiratorio, delgadez de la piel, dificultad en la regulación de la temperatura, inmadurez del sistema inmunológico, del sistema digestivo, inmadurez del sistema excretor, inmadurez del aparato visual, auditivo y del neurológico. O sea, a partir de ahí vamos a ver las distintas patologías que se pueden dar por esta causa. Todas las patologías del prematuro se van a dar en una combinación de inmadurez e hipoxia. A menor edad gestacional y menor peso al nacer, esos dos factores son muy importantes a la hora de interrogar, más ineficaz va a ser la adaptación a la vida postneonatal. Entonces tenemos que a nivel respiratorio pueden tener distrés respiratorio, porque pueden tener Apgar bajo, enfermedad de membrana hialina con déficit de surfactante, apneas del prematuro, displasia broncopulmonar,
como secuela, y bueno, otras como neumotórax, hipertensión pulmonar, atelectasias, enfisemas. En cuanto a lo neurológico, también producto de la inmadurez, pueden tener hemorragias intraventriculares, infartos, leucomalacia periventricular, por hipoxia, esto altera la mielinización, y en caso de que tengan hiperbilirrubinemia, también pueden tener kernicterus por alteración de los ganglios basales. Dentro de las oftalmológicas, la más importante es la retinopatía del prematuro, que es, después vamos a hablar cómo vamos a hacer el seguimiento. A nivel cardiovascular pueden tener hipotensión arterial, persistencia del ductus, bradicardia. A nivel gastrointestinal, escasa capacidad gástrica, falta de coordinación entre succión y deglución. Reflujo gastroesofágico, evacuación lenta con hipomotilidad intestinal y enterocolitis necrotizante como causa ya de trastornos más graves. A nivel inmunológico pueden tener deficiente inmunoglobulinas, A, G, M, o sea, van a responder de manera deficiente a cualquier infección. A nivel metabólico, déficit en la termorregulación, hipertermia, acidosis metabólica, hipocalcemia. A nivel hematológico pueden tener anemia, déficit de la vitamina K, coagulación intravascular diseminada, o sea, déficit de coagulación también. En las renales pueden tener hiper o hiponatremia, hiperpotasemia y acidosis tubular renal. Bueno, en base a todas estas patologías es que nosotros vamos a hacer el seguimiento posterior. Bueno, lo más importante, nosotros desde el consultorio, por ejemplo, en la evaluación visual, la primera observación se va a hacer en la NEO, o sea, una evaluación general, cómo está la disposición de los ojos, la alineación, si hay alguna malformación congénita, opacidades corneales, para detectar malformaciones visuales. Y el reflejo de ojo rojo, eso se puede hacer en la misma sala de NEO. Y la segunda observación es la del oftalmólogo especializado, que esa se realiza un fondo de ojo, se realiza siempre dentro de los 7 primeros días del nacimiento para la detección de retinopatía del prematuro. Esta patología es muy importante porque es como decía, es la primera causa de ceguera y se puede tratar y prevenir. La tercera observación va a ser al alta y como seguimiento cada 6 meses, en caso de que no tenga ninguna patología. En caso de que se detecte una retinopatía del prematuro, bueno, va a ser el oftalmólogo de acuerdo a los grados de dificultad de la patología, lo va a ir siguiendo el oftalmólogo de acuerdo a los niveles, ¿no? Las secuelas de la ROP puede ser disminución de la visión o ceguera, como dijimos, y bueno, a partir de ahí se van a activar otros recursos, ya como para prevención secundaria, escuela de braille, docente especial, bien, eso en caso de que haya una patología y quede una secuela. Claro, porque todo puede pasar como no, en realidad, claro, no. La mayoría de los que vemos, sobre todo los prematuros tardíos, no tienen retinopatía del prematuro, pero sí es importante hacer el seguimiento y el control, claro, cada 6 meses o como lo disponga el especialista en ese momento. Bueno, en cuanto a la evaluación auditiva, también sabemos que los prematuros pueden tener hipoacusia neurosensorial, más que nada. Por eso se realizan los controles a partir de las 37 semanas de edad gestacional o al alta de la NEO. Se realizan a través de 2 estudios, que son las autoemisiones acústicas, para evaluar la parte conductiva, o los potenciales evocados auditivos de tronco, que es para ver la parte neurosensorial. Bueno, si estos estudios son normales, se vuelve a controlar a los 3 meses, a los 6 meses, a los 9 meses y al año. De ser positivo, ya se otorga el alta audiológica. Después lo que se sigue es en consultorio, obviamente,
vamos a ir viendo cómo se desarrolla el lenguaje. No solamente se evalúa la parte auditiva con estos estudios, sino en el consultorio, a través de cómo se va desarrollando la aparición de las palabras y el seguimiento de los sonidos. A los 36 meses debemos hacer otro control con fonoaudiología. Esto es lo que veníamos diciendo. Muy bien. En caso de que sean negativos los estudios, que haya alguna alteración en las autoemisiones, en los potenciales evocados, bueno, va a ser el otorrinolaringólogo audiológico quien va a seguir a este niño con estudios ya más profundos como timpanometría, los potenciales evocados auditivos automatizados, o hasta hacer resonancia y tomografía cerebral. Bien, esto también es por ley nacional, o sea que estamos cubiertos bajo una ley nacional para hacer el seguimiento de estos estudios. Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta de los chicos que estén conectados. Si no, seguimos, damos continuidad a la parte neurológica, de cómo es la vigilancia del neurodesarrollo. El control del neurodesarrollo, bueno, se empieza a hacer en la UCIN por el neonatólogo, cuando evalúa los reflejos, evalúa cómo se comporta el recién nacido, y después, bueno, seguiríamos nosotros en el consultorio o el pediatra para ver la evolución de ese neurodesarrollo. Los estudios que hay que realizar, siempre en el prematuro se realiza una ecografía transfontanelar, y dependiendo si hay alguna alteración, como dijimos, hemorragia periventricular o alteraciones de la sustancia blanca, bueno, se seguirá con ecografía o con resonancia. Después, en cuanto al desarrollo neurológico una vez en el consultorio, lo importante acá es destacar que, por eso está en rojo, todo prematuro se controla a nivel neurológico por edad corregida. ¿Qué quiere decir? Que nosotros a la edad cronológica debemos restarle la cantidad de semanas que faltaron para cumplir el término. Entonces, por ejemplo, un bebé que nació a las 36 semanas tiene 4 semanas menos hasta llegar a las 40 semanas, entonces debemos restar a esa edad cronológica un mes y evaluarlo en cuanto a su neurodesarrollo como si tuviera 3 meses. Bien. Entonces, luego del alta, bueno, lo que decíamos antes, se realiza ecografía transfontanelar, resonancia magnética nuclear. Bien. Y si hay alguna patología, obviamente, volver a repetir a los 6 y 36 meses. Esto es muy importante porque las secuelas son muy importantes, entonces todo lo que podemos prevenir y tratar de corregir nos va a llevar a tener menor porcentaje de parálisis cerebral, que es la secuela más grave que podemos tener. Además, en el consultorio, bueno, nosotros con el seguimiento vamos a hacer una pesquisa sistemática de autismo, que eso se va a ir viendo a veces a los 12 meses, 18 meses, a través de distintas pautas que tienen que ir apareciendo en el crecimiento del bebé. Bueno, otro de los controles que se hacen como a todo bebé es la pesquisa neonatal o screening neonatal, que le llamamos, que también es por ley. Esto es un análisis que se hace de sangre, en general de sangre de talón. Se colocan unas gotitas en papel secante y a partir de ahí se realizan los distintos estudios. Le decimos método de screening. Como todo método de screening, apunta a hacer una detección temprana de distintas patologías que son muy graves como secuela, pero que teniendo un tratamiento temprano podemos disminuirlo. O sea, es muy importante empezar el tratamiento temprano de estas patologías para disminuir las secuelas, que obviamente son muy graves. Esto se realiza a todos los bebés recién nacidos y en el prematuro también a veces se realizan hasta 2 o 3
controles de este laboratorio. Las patologías que vamos a detectar son hipotiroidismo, fenilcetonuria, enfermedad fibroquística del páncreas, hiperplasia suprarrenal congénita, déficit de biotinidasa y galactosemia. Bueno, ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Yo lo que quería decir para los Sí. chicos más que nada es que por ahí van a escuchar muchísimos datos de lo que le estamos pasando, que bueno, después todo esto está en una planilla, chicos, para ir acompañándolos. Vamos a estar también presencial, pero como vieron que hay muchos estudios, tanto a nivel oftalmológicos, auditivos, neurológicos, y son todos esos los que nosotros antes nombrábamos y marcábamos, que a veces se pierden y no se realizan. Me parece re importante porque por ahí Vane lo estuvo contando, pero para que tengan una idea de lo que es el prematuro y el seguimiento, digamos, que hay muchas cosas puntuales que hay que ir viendo en el desarrollo de estos chicos, como en todos los chicos más, ya que no sean prematuros, pero en ellos hay que darle una importancia mayor. Y por eso es importante que siempre le planteamos que después, tanto los que están presentes como los que van a hacer la escucha de los videos que están grabados, porque se va a grabar la charla, repasen, porque vamos a hacer en la primera semana el repaso, que es muy importante. Si bien es verdad, son muchos conceptos, pero bueno, son todos necesarios para poder después hacer las intervenciones. De todas formas, después hay una modalidad específica para hacer las intervenciones, de cómo preguntar y qué decir también. Es como que hay todo un proceso que en el hacer y en la presencialidad lo van a aprender. Bueno, claro, seguimos. sí, no, aparte también quería agregar que imagínense que además cada estudio que nombramos es un papelito que trae la familia al consultorio para que implica un estudio por hacer, implica un turno, implica salir de casa, todo con un recién nacido, como con la atención de acuestas, por decirlo. Claro, claro. Pero imagínense todo lo que implica en una familia hacer esa cantidad de estudios con un recién nacido en la casa. Y con todo lo que implica un niño que no... Sí, que tiene más cuidado. Con más cuidado. Bueno, en cuanto a la alimentación del prematuro, una vez que sale del aneo, siempre lo que es, podemos tener varias opciones. Uno, la leche humana, que es la primera opción y la más recomendable. Después están las fórmulas lácteas, que pueden ser adaptadas para prematuros o adaptadas como fórmula de inicio. Y en última opción, la leche de vaca modificada. Bueno, sabemos que la lactancia materna es una de las elegidas para el prematuro. La lactancia materna tiene una extraordinaria gama de beneficios, tiene consecuencias profundas sobre la supervivencia, la salud, la nutrición y el desarrollo infantil. Presenta gran cantidad de nutrientes, contiene anticuerpos maternos, estimula el crecimiento adecuando la boca y la mandíbula, porque favorece la succión y la digestión, para que el bebé se sacie. Además de todo lo nutritivo, también crea un vínculo, que lo vamos a ver más adelante, un vínculo especial entre la madre y el bebé, y con la interacción de la madre y el bebé, por el contacto de piel a piel, a través de caricias, lenguajes, sonrisas, además del vínculo especial entre la madre y la familia. Sabemos que los bebés alimentados con leche materna obtienen mejores resultados en las pruebas de inteligencia y comportamiento en la edad adulta que los bebés alimentados por fórmula. Es por ello que se recomienda fomentar el uso de leche humana de la propia madre como prioridad en la alimentación de niños prematuros y en cualquier lactante de riesgo. Bien, bueno, en cuanto a lactancia materna también vamos a ir charlando en las distintas capacitaciones porque, bueno, es fundamental que en la NEO se pueda favorecer esto, sea por cualquier método, por la succión directa o a través de sondas, pero siempre se prioriza la
la leche materna. En cuanto a fórmulas lácteas, hay fórmulas lácteas específicas para prematuros que contienen mayor concentración de calorías y proteínas para favorecer el crecimiento pondoestatural y favorecer el crecimiento compensador que necesitan estos bebés que no tuvieron la oportunidad, digamos, de recuperar peso en el último trimestre. La indicación de este tipo de leche de prematuros no se recomienda nunca más allá del año de vida. Y después se continúa con las fórmulas de seguimiento. La leche de vaca modificada las nombramos porque, bueno, a veces si por razones económicas no existe otra posibilidad, está esta, pero bueno, solo para nombrarlas, pero de ninguna manera es de primera elección. Se utilizan leche de vaca diluida con el agregado de aceites, fortificadas con vitaminas, y no se recomienda de primera elección porque son leches desbalanceadas. Imagínense una leche del supermercado común para un bebé recién nacido. Tiene alta carga de proteínas, alta carga de sodio, baja en grasas, alta carga de solutos. Solo el 1% de las calorías totales es de ácido linoleico. Y además produce pérdida gastrointestinal de sangre con baja absorción de hierro, lo que lleva a que produzcan anemias. Bueno, cuando no existe otra posibilidad, como dijimos, se utilizan diluidas al 10% con el agregado de aceites vegetales, más polímeros de glucosa y, bueno, aparte suplementar con hierro y vitaminas. Bueno, que esa es la otra parte que sigue. Además de la alimentación con leche, un bebé prematuro, una vez que se le da el alta, también se le dan una serie de indicaciones con suplementación de vitaminas y minerales, como para que lo tienen que administrar los papás en el domicilio. Bueno, la primera vitamina que vamos a utilizar es vitamina D, son 400 unidades por día, hierro, las dosis por ahí ahora no vamos a hacer hincapié en esto porque las vamos a ir charlando a lo mejor en las distintas capacitaciones para no cargarlos ahora con, sí, y aparte, con dosis. Cuestiones que son para conocimiento y quizás no es que en este momento... Claro, no es que nosotros no vamos a intervenir en esto, es como para que la tengan en la capacitación de apunte. Pero bueno, se suplementa, la justificación de suplementar con hierro y vitaminas es porque en el tercer trimestre de embarazo es donde se cargan los depósitos, sobre todo de hierro materno y de calcio y fósforo. Por eso tenemos que suplementar todo lo que no se llegó a asimilar. Entonces tenemos que se suplementa con hierro, con vitaminas A, C y D, con sulfato de zinc, y también en algunos casos se van al alta con el aporte de calcio y fosfato, depende de la patología que haya presentado el recién nacido. Todos estos aportes en general se dan hasta el año o año y medio, por eso es importante sostener y preguntar en todo llamado, en toda consulta, cómo está tomando el hierro, cómo está tomando las vitaminas, si lo pudieron tolerar, ubicar el horario del día en que se puede dar más fácilmente para que lo puedan sostener, porque como ya vieron es un tratamiento, es un aporte largo, imagínense hasta el año y medio, todos los días de la vida del recién nacido dándole un medicamento que a veces lo vomitan, a veces le trae cólicos, mancha la ropa, los dientes. Entonces es complejo de sobrellevar y siempre nosotros en el consultorio hacemos hincapié en ver en qué horario del día queda más cómodo, cómo adaptarlo, si tienen molestias, ver de darlo en algún otro momento, como para poder sostener este aporte. Digamos que siempre facilitarle herramientas como para justamente cumplir con el objetivo de que tengan todos los suplementos que necesita para el buen desarrollo, ¿no? Eso sería un poco el objetivo. Eso, de acompañar a los cuidadores, digamos, ya sea el padre, la madre, la abuela, quien está a cargo,
es facilitarle todo tipo de herramientas. Quizás en el no puedo, ver de qué es lo que pueden hacer y en qué momento, y nosotros le damos las herramientas para que se logre. Claro, digamos, nosotros chicos no vamos a hacer ninguna indicación médica desde el programa. Eso tiene que quedar bien claro, no es que ustedes tienen el día de mañana decir, bueno, usted le tiene que dar ni nada. La idea de que ustedes puedan manejar esto es porque muchas veces los papás van a la consulta y después llegan a casa y hay muchas de las indicaciones que no las pudieron, digamos, no les quedaron claras, o que si bien el pediatra puede ser muy clara y se los ha anotado y todo, empiezan las preguntas, y esto hay que dárselo una vez, 2 veces, 3 veces en el día. Por eso la importancia de que manejen ciertas cosas. Si bien eso lo vamos a ir viendo día a día y lo vamos a ir charlando, por eso le estamos haciendo hincapié en esto. No es porque tienen que hacer ustedes una indicación, sino manejar por cualquier pregunta que les hagan. Se iban, ¿eh? Bueno, lo otro importante del control de todo niño, esto es general para todos los recién nacidos y los niños, es el calendario nacional de vacunación, que seguramente la vieron ya en varias de las materias. Lo importante con el prematuro es que, bueno, como todos los niños, digamos, debemos colocarle todas las vacunas, más en el prematuro para prevenir enfermedades graves. Los recién nacidos prematuros vacunados tienen respuestas serológicas adecuadas, o sea que debemos vacunar a los recién nacidos con la edad cronológica, distinto a lo que veíamos viendo del control madurativo neurológico. Un recién nacido que tiene 2 meses se va a colocar las vacunas de los 2 meses como cualquier otro bebé. Algunas cosas importantes en cuanto a la prematurez es, por ejemplo, en la vacuna BCG, que tienen que tener como mínimo más de 2 kilos para que se pueda vacunar, tener en cuenta el peso del bebé, o sea, más de 2 kilos, y el antecedente de HIV. Ahí tenemos que hacer una evaluación con infectología antes de vacunar. En casos en cuanto a la hepatitis B, que son las 2 vacunas que se ponen en el recién nacido, en caso de hepatitis B materna, siempre se debe vacunar con gamma globulina y vacunas, además del esquema de hepatitis B que le corresponde. En cuanto a la vacuna antigripal, sabemos que los niños se vacunan a partir de los 6 meses, entonces en este caso, como son chicos tan vulnerables a infecciones respiratorias, siempre se trata de vacunar al grupo familiar o a los cuidadores. Entonces nosotros en la planilla, cuando hacemos los llamados, hay una columna que hacemos hincapié en vacunación de familiares y cuidadores, porque son los que van a transmitir estos virus al recién nacido. Esto es para la vacuna antigripal, como también para la triple bacteriana celular, que tienen sus componentes la bordetela, que es la bacteria que da la tos convulsa, bueno, que es una patología en bebés menores de 6 meses muy grave, entonces hay que hacer hincapié en vacunar a la familia, o los cuidadores más cercanos, con esta vacuna, que es la triple bacteriana. Bueno, en cuanto a la enfermedad neumocócica, sabemos que es mucho mayor y más invasiva que en los recién nacidos de término, por eso también se debe vacunar a los 2 meses, inicia ese esquema. No produce efectos adversos, o sea, produce similares a cualquier recién nacido, molestia, fiebre, irritabilidad, no más que eso. Y bueno, nada, la vacunación es fundamental para proteger al recién nacido y la familia. Bueno, no sé si querés agregar algo más en cuanto a vacunación. Bueno, este sería Dijiste más que todo nada. lo que es importante, no, está perfecto. Después van a empezar las preguntas, digamos, de los chicos cuando estemos en la parte presencial y trabajando, van a aparecer muchas preguntas con respecto a esto. Siempre vacunas es
Sí, sí, nunca se termina de aprender. Sí, un tema que uno Exacto. nunca deja de aprender y siempre hay cosas nuevas, más que nada porque vamos a encontrar muchos chicos que vienen atrasados con las vacunas, que los papás por ahí son chicos que como tienen patologías frecuentes y se suelen enfermar, no le ponen las vacunas y le puedo poner, no le puedo poner la vacuna, bueno, todo eso lo vamos a ir viendo en el desarrollo, digamos, del trabajo mientras estemos trabajando, van a aparecer muchísimas preguntas de vacuna, pero bueno, lo vamos a dejar para más adelante. Perfecto. Bueno, y acá vamos a hacer como también una introducción en función de saber cómo está la salud mental, más que la salud mental, la salud emocional que está vinculado a la salud mental del cuidador, de la cuidadora, de los padres. Y cuando nosotros decimos cuidadores, o familias o cuidadores, nos referimos porque, bueno, según el contexto donde nos vamos se desarrolle, digamos, el evento, la situación también puede cambiar en relación al cuidado que va a tener el niño prematuro. Por eso es tan importante tener en cuenta de que quizás hagamos el seguimiento al papá o a la mamá, pero también puede estar una abuela, también puede estar una familia solidaria, también puede haber otra persona como referente. Y eso nos habilita justamente a pensar de que le tenemos que dar todo nuestro instructivo, porque la persona que esté a cargo es la responsable de garantizar el crecimiento y el desarrollo de manera saludable de ese niño. Y en esto de lo emocional y de la salud mental, hablamos de lo esperado y la realidad. Porque generalmente cuando una mujer queda embarazada, hay bueno, un montón de cuestiones, digamos, que surgen. Muchas veces puede estar planificado o no este embarazo. Y durante el transcurso de ese embarazo, la mujer va experimentando un montón de transformaciones. Más allá de lo físico, también emocionales, inclusive se va preparando el contexto donde se desarrolla, digamos, de una manera para, digamos, dentro de lo que uno espera, que justamente ese espacio físico se prepare para alojar a ese niño que llega. Esto hablamos dentro de los parámetros esperados, ¿no? Inclusive, bueno, uno, digamos, le va a generar, la familia, la madre y demás, va generando y proporcionando a ese hijo o a esa hija que viene un mundo ya representativo. Uno le elige el nombre, piensa en la ropa. Hay un montón de eventos que surgen alrededor de una mujer embarazada. También aparece el bebé en esos 9 meses, necesita un desarrollo donde necesita cuidados específicos y controles específicos. Por eso una mujer embarazada, si bien tiene que llevar una vida natural, también es una persona de riesgo en función de tener que tener cuidados especiales por todo este proceso. Por eso, en realidad, el nacimiento a tiempo ya ahí como que hace de que toda esa situación, digamos, dentro de lo esperado y lo lindo y demás, termina siendo la situación mucho más terrena. A ver, vuelvo a esto está pensado dentro de los parámetros normales. Uno, esperados. Uno, podemos pensar, como dije antes, puede estar planificado o no, puede ser producto de un montón de vulnerabilidad y adversidad de la situación. Bueno, un montón de cosas pueden pasar en una mujer, digamos, cuando queda embarazada. Nosotros, digamos, la parte de salud, lo que vemos es la mujer que llega embarazada y todo lo que tenemos que acompañar, ¿no? ¿Qué pasa cuando la realidad de lo esperado cambia? Bueno, ahí empieza, digamos, todo un proceso donde se plantea una situación muy difícil y tanto el proceso psíquico como el emocional empieza a alterarse en realidad. Y como el campo emocional de los cuidadores es el campo emocional del bebé, también por añadidura se va alterando también ese campo emocional. Por eso es tan importante hacer ese acompañamiento. ¿Mm?
¿Por qué? Porque, bueno, la situación no está imaginado, no se piensa, digamos, cómo tener que acompañar, digamos, esa situación. No se sabe en realidad, porque no es deseada, porque no es esperada, porque no está imaginada. Y aparecen un montón de sentimientos. Antes acá la médica decía el tema de la pregunta. Es ahí donde, claro, se empiezan a hacer un montón de preguntas. Ahora se van a hacer un montón de preguntas ustedes, pero en esa situación los que se hacen muchas preguntas son los cuidadores y aparecen un montón de sentimientos encontrados. Desde la angustia, el enojo, la frustración, miedo, todo por el desconocimiento, la situación estresante, la negación en muchos casos, por eso también cuesta mucho llevarlos cuando salen del hospital, llevarlos al centro de salud, porque aparece una conducta negadora donde, bueno, no parece que el bebé tendría que tener algo para tener que hacer tantos controles como se le pide. Entre un montón de otras situaciones. Bueno, toda esa situación nos termina abrumando de tal manera, la cual, como decían, porque es importante el acompañamiento y el teleseguimiento, porque también nosotros vamos a ir reforzando mucho de lo que los médicos dicen en consultorio, lo que dicen en el hospital, el pasaje acompañar para el centro de salud, lo que dicen en territorio. ¿Por qué? Porque esa situación de tantos sentimientos encontrados abruma a la persona que acompaña al bebé prematuro y en realidad todo lo que se le dijo llega a la casa y no se acuerda y como decía Vanessa, por más que se lo escribió el médico, es como que ve un jeroglífico, pareciera que no lo termina de entender. Volver al centro de salud a veces es difícil porque la situación, el contexto que se da no es para volver al otro día, tiene que sacar el turno, bueno y demás. Por eso, bueno, nuestro trabajo es acompañar que ese proceso sea mucho más liviano para estos cuidadores y aliviar todos estos sentimientos y emociones que hacen de que una persona no pueda sostener el acompañamiento en el desarrollo de su hijo. Y vamos al vínculo y el contexto, que es uno de los puntos que ustedes van a trabajar, pero también este proceso lo va a acompañar el teleseguimiento de salud mental. Porque una vez que ustedes hicieron las intervenciones que están diseñadas y que las diseñaron acá las referentes del programa, que son las especialistas, llegado a un momento y una etapa de ese seguimiento va a pasar a salud mental. Y salud mental va a reforzar mucho sobre todo lo que ustedes trabajaron en relación al vínculo que se genera entre la madre y el bebé, entre el cuidador y el bebé prematuro. En un principio la familia cuando se le presenta a este bebé lo ve como una situación de riesgo. Es un bebé donde es un riesgo para esta familia. ¿Por qué? Porque no sabe realmente cómo actuar. Porque en realidad su salud, según cómo se lo presenta todo el sistema, digamos, el equipo que está trabajando con el bebé prematuro, es un riesgo en todas las aspectos, biológico, psicológico y social. No sabemos cómo el desarrollo va a ser, en ese momento no se sabe, si bien están todas las pautas de alarma y todo, pero hay que controlarlo y como decían las médicas, con una continuidad importante como para justamente garantizarnos de que sea saludable. Bueno, eso angustia muchísimo. Y más angustia porque en realidad si la espera era otra, esto angustia mucho más. El vínculo afectivo es importante trabajarlo, sobre todo cuando aparece la externación. ¿Por qué? Porque en todo ese periodo de internación se hace muy difícil en la primera etapa el vínculo de la madre o el cuidador con el niño directamente. Entonces es ahí donde necesitamos que se genere ese vínculo afectivo porque incide, digamos, si no se genera, es negativo para el desarrollo, tanto psicomotor como afectivo posterior para el niño. Entonces necesitamos garantizar que también esté el afecto, que esté cómo poder acompañarlo en el contacto piel a piel para que ese bebé pueda justamente sentirse alojado
y empezar a garantizarnos que también a futuro va a haber un buen desarrollo social que garantice esa tranquilidad y afectivamente también. Después vamos a las redes. Es importante también enseñar las redes. Generalmente, yo digo siempre esto, todas las mujeres necesitamos de otras mujeres cuando estamos en la etapa de, sobre todo, no del embarazo, sino cuando ya estamos en la crianza. ¿Por qué? Porque hay momentos que necesitamos estar acompañados. Entonces, necesitamos varones, necesitamos mujeres, necesitamos la red de salud, necesitamos todos estos apoyos que son indispensables en esta etapa de desarrollo y sobre todo cuando hay una situación de prematurez. Vamos al contexto y por qué lo planteamos, porque es muy importante tener en cuenta el lugar donde se desarrolla el evento, el lugar donde se desarrolla donde desarrolla la vida cotidiana el cuidador con el prematuro. Al momento del teleseguimiento nosotros tenemos que tener algo de esa información. De todas maneras, cuando hicimos la capacitación de telesalud, ahí nosotros dimos muchas herramientas de cómo preguntar y de cómo intervenir para poder tener más herramientas de justamente el contexto donde se desarrolla. Porque tenemos que tener claro si tiene todas las necesidades básicas cubiertas, desde lo físico, lo emocional, lo espiritual, lo material. Porque eso nos da muchas herramientas a nosotros para poder hacer las intervenciones adecuadas que están vinculadas al cuidado de la salud biopsicosocial del prematuro. El estado emocional. A ver, como dijimos, en el momento de la presentación de esta situación, el estado emocional del cuidador se altera. Se altera el estado emocional del bebé por añadidura, por ser sobre todo cuando toma contacto por el campo emocional. Entonces, por eso es tan importante saber de que ustedes pueden encontrarse a un cuidador que está con sentimientos de mucho temor, con desconocimiento, con dudas, con incertidumbre, con enojo, culpa. O también está el negador, y el negador hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces en algunos contextos que son muy vulnerables, aparece un poco esa conducta negadora o como naturalizando la situación, y eso se hace muy difícil, porque va a ser muy difícil para nosotros cómo acompañar en realidad. Pero bueno, tenemos todas las estrategias para justamente hacer de que se logre el objetivo del acompañamiento y ese desarrollo. Después, bueno, la red de apoyo, que sobre todo generarla, como dijimos antes, convocar si están en pareja a la pareja, convocar a la familia, amigos, tenemos que preguntar, saber con qué cuentan, como para que se pueda generar el sostén. Después el tema de las habilidades sociales. A veces en muchas situaciones son escasas las habilidades sociales de los cuidadores y eso también hace de que la relación que genere con el bebé prematuro pueda presentar muchas dificultades. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que darle herramientas como para ver cómo puede hacer ese bebé, ese adulto para encontrarse con ese bebé. Y cómo construir ese vínculo, que sea un vínculo amoroso y al mismo tiempo que sea de aprendizaje. Y esto que dijimos acá, bueno, me adelanté, pero el tema de naturalizar. Muchas veces es real que se naturaliza la situación del niño prematuro y bueno, y es justamente uno de los puntos neurálgicos de que muchas veces se impide el buen desarrollo y se impide en ese proceso la estimulación y la motivación para que justamente se genere el desarrollo del bebé. Sobre todo en la parte más psicomadurativa, porque a lo mejor todo lo que es lo psicomotor y demás, aparecen otros actores que acompañan, digamos, pero la cuestión de maduración emocional y psicomadurativa es muy importante que el adulto que acompañe, estimularlo para que justamente motive y estimule, para que justamente no aparezca un retraso madurativo o emocional en relación justamente del vínculo que genera.
Bueno, hasta acá llegamos, no sé si hay alguna duda. Como dijeron tanto Vanessa como Luciana, seguramente va a haber, vamos a dejar de compartir. Seguramente va a haber un montón de preguntas, interrogantes y cosas que tengamos que trabajar. De todas maneras, cuando surge lo emocional o alguna situación que puede ser crítica según la evaluación que ustedes puedan llegar a hacer del cuidador, nosotros desde Salud Mental también les facilitamos indicadores para que ustedes tengan en cuenta. También va a haber más herramientas y también cuentan con un equipo de psicólogos para justamente despejar dudas y para hacer la derivación a alguna situación que al momento del llamado sea contingente, crítica y tengamos que asistir. No sé, chicas, si hay algo más que nos olvidamos de decir o algo que alguien quiera saber o alguna pregunta. Mirá, lo único que me parece bueno es que dejar abiertos estos interrogantes, como vos decías, para después ir charlándolos y que van a aparecer mucho durante el trabajo como nos pasó anteriormente. Digamos, mucho de estas cosas, Sí. sí, las vamos a rehablar y a reinterrogar de alguna manera cuando empecemos a trabajar. Así que bueno, yo los saludo. Bueno, genial. Muchas gracias, Luciana. Gracias, Gracias, Lu. Vanessa. Y bueno, gracias a todo el equipo ahí que acompaña, porque tenemos mucha gente que colabora y nos acompaña, como Tamara, Juan Manuel, Facultad, compañeros que están del otro lado, psicólogos y médicos. Así que bueno, nos encontramos entonces mañana. Al equipo cerramos, ya es la última capacitación y la semana que viene ya nos encontramos en la presencialidad. Bueno, gracias. Bueno, nos vemos. Gracias Hasta a luego. todos. Chau, chau. Chao. Chao, hasta luego. Gracias.